Vamos a grabar. Bien. Entonces vamos a hacer un repaso ya de lo que habíamos visto sobre medicamentos. Veamos entonces también lo que son enfermedades y el origen de las enfermedades en acuicultura. Yo sé que ustedes este tema también lo van a ver en otras materias mucho más a fondo, pero la idea es que hagamos un repaso para también conocerlo y que no nos quedemos tan lejos en el tema de control de calidad, porque la idea es que cuando vemos buenas prácticas de producción acuícola es que tenemos que identificar dónde se dan las malas prácticas también. Entonces, miremos aquí. Por favor, me confirman que tienen, que están mirando. Estamos viendo el origen de la enfermedad en sí. Perfecto, muy bien. Entonces, el origen de las enfermedades. Entonces nosotros tenemos, realmente son cuatro fuentes o orígenes pues, de las enfermedades en acuicultura. Hay unas que son biológicas, que son los virus. Pues ahora que hablamos del virus, por ejemplo, el coronavirus, pues sí, los peces también les dan virus. Hay unos virus que han sido muy letales en Colombia y en el mundo, ¿sí? En diferentes especies de peces. Hay bacterias también, hay hongos y hay hongos y parásitos, digamos, aunque y parásitos que son animales un poco más grandes, por decirlo así ya, también se presentan en acuicultura. Más que todos esos parásitos son unos parásitos que se prenden como de la piel, de las escamas de los peces, ¿sí? Entonces, y para todos estos, pues también se han desarrollado ya algunas formas de control o para poder mitigar estas enfermedades. Aunque, sí, son muy pocas las especies en las cuales se están trabajando, pues, ya medicamentos específicos, ¿sí? Lo que generalmente nosotros manejamos en acuicultura son medicamentos generales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, como estamos en producción, no nos podemos dar el lujo de detenernos como quien dice, a curar uno por uno, ¿sí? Sino que nos toca trabajar en bloque. Y una de las maneras más eficientes de trabajar en acuicultura es mantener una magnífica calidad del agua. Si no tenemos una buena calidad del agua, allí vamos a tener todos los problemas que usted quiera, ¿sí? Porque al tener mala calidad del agua, inmediatamente las enfermedades van a aparecer allí. Bueno, ¿cómo hacemos para esas enfermedades de carácter hongos y parásitos? Sobre todo, pues allí trabajamos por ejemplo, la sal marina es una de las cosas que más nos sirve, y combinado con el azul de metileno, ¿sí? Entonces, cogemos los animales, ya identificamos que es un hongo o que es un parásito, ¿sí? Uno lo ve, por ejemplo, los parásitos, normalmente los peces empiezan como a querer rascarse, por decir algo así, se mueven y tratan como de pegarse contra las paredes o algo así, ¿sí? Entonces uno los ve que están como muy incómodos, algo les está pasando y lo puede identificar. Y los hongos, pues por el cambio de color, sí, en la piel, usted, en las escamas, usted se da cuenta al observarlo, ¿sí? Entonces uno lo que trabaja sobre todo es con sal, ¿sí? Aproximadamente estamos trabajando 10 10 gramos por litro, ¿sí? 10 gramos por litro. O sea, póngale usted una cucharada, 2 cucharadas de sopa, pues, que más o menos eso tiene 5 gramos, o sea, 2 cucharadas en un litro, ¿sí? Normalmente son 10 segundos, usted hace la inmersión, saca los peces. Ellos generalmente cuando usted los mete en sal, pues se voltean y ya ese es como el aviso de que hay que sacarlos, ¿sí? Entonces, en peces ornamentales, por ejemplo, lo que hacemos nosotros para mantener la calidad del agua y que no corramos esos riesgos cuando estoy en producción, pues es mantener una salinidad de entre el 4 y el 6 unidades prácticas de salinidad, UPS, ¿sí? UPS, unidades prácticas de salinidad, que es la medida que se utiliza para este tipo de medicamentos. La sal para peces de agua dulce, obviamente, ¿sí? También utilizamos
el formol o el formaldehído, ¿sí? En el 2% se puede aplicar también en el agua cuando vemos que son este tipo de enfermedades. Para las bacterias, pues ya estamos hablando, aunque también sirve la sal, ¿sí? Podemos, las bacterias, bueno, los virus no tanto, para las bacterias ya podemos utilizar antibióticos, que ustedes en sus trabajos todos me enviaron cierto tipo de antibióticos que sirven para controlar estas enfermedades. Entonces, fíjense que allí hay algo interesante, pero también podemos encontrar otro tipo de medicamentos, ¿ya? Medicamentos que sería muy interesante ver, hay plantas medicinales que se pueden utilizar también en peces, ¿sí? En eso hay algunas personas en el Pacífico que las hemos visto utilizando algunas de ellas. Bueno, enfermedades de tipo físicos, ¿sí? Física-químicas, intervalos inadecuados de los parámetros ambientales como la temperatura, o sea, cuando hay cambios muy fuertes de temperatura, allí tenemos problemas. Eso es normal que nos presente eso, por ejemplo, en estas épocas que se puso muy frío el día y luego se pone muy caliente, entonces allí vamos a tener problemas también. El nivel de oxígeno disuelto en el agua, obviamente si le falta oxígeno, pues vamos a ver cambios en la coloración, vamos a ver cambios en los animales, ¿sí? En los ojos es una de las maneras más que nos muestran que tenemos problemas. Los hongos y los parásitos también nos muestran en los ojos, podemos ver cuando se ponen los ojos grandes los peces, pues ahí estamos ya detectando que hay un problema, ¿sí? Bueno. La concentración de sólidos suspendidos, o sea que el agua está muy sucia, eso también nos trae problemas. Hay especies que soportan mejor el agua contaminada o más sucia, así con tierra. Sí, por ejemplo, las carpas soportan más la tilapia nilótica, pero hay otros como la trucha, por ejemplo, de clima frío, que necesita condiciones de un agua supremamente limpia, ¿no? La concentración de compuestos nitrogenados, o sea, que no estemos limpiando adecuadamente pues el estanque, entonces eso también nos va a afectar. Por otro lado, enfermedades de tipo nutricionales, o sea, causadas por falta de alimento. Cuando usted no le están dando suficiente alimento, pues obvio que se le bajan las defensas, se va a enfermar. Si el alimento no es de buena calidad, también es probable que se enferme. La toxicidad generada por manejo inadecuado de alimentos, o sea que si usted coge un alimento que esté malo, que esté con hongos, que esté húmedo, que se haya vencido, entonces todo eso también le genera, posiblemente los animales se le van a enfermar. Y lo otro, las enfermedades densodependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que usted pone demasiados animales en un área, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, en un metro cuadrado, dadas las condiciones de oxígeno y de la cantidad de agua, yo puedo poner, por decirte algo, 5 animales, 6 animales en un metro cuadrado, pero le pongo 12 o le pongo, sí, 18, entonces allí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de animales por metro cuadrado, pues también tengo que incrementar la calidad del agua, el recambio que se da, ¿cierto? Y eso tiene también, todo eso tiene unos límites. Bueno, ¿cómo surgen las enfermedades en las piscifactorías, no? Por variables ambientales, por manejo, ¿sí? El manejo es crucial allí. A ustedes les va a tocar manejar esas granjas, ¿sí? Cuando ustedes sean dueños de una granja o cuando les toque trabajar en una granja, entonces van a tener que estar pendientes del manejo. Entonces, el manejo, digamos, es una de los factores que más hacen que lleguen las enfermedades. El mal manejo, el buen manejo es el que hace que no se den. Presencia de agentes patógenos y condiciones subóptimas tanto nutricionales como inmunológicas de los organismos de cultivo, ¿sí? O sea que cuando nosotros llevamos animales
a una granja, recuerden que tenemos que ponerlos en cuarentena, pero si yo no hago esas cuarentenas, pues posiblemente voy a correr un riesgo muy grande y puedo estar enfermando a los peces que están allí, ¿sí? Entonces, ese es uno. Otro, que ingresen animales o, sí, si usted no cerca bien, si usted no aísla bien todo el sistema de producción, cuando estamos hablando de estanques en tierra, ¿no? También sucede con geomembranas por el tema de los pájaros que llegan pues hasta allá. Ellos también transportan enfermedades, pero en tierra también los animales que llegan por tierra transportan enfermedades. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar adecuadamente eh, ese cultivo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, factores de estrés. Los factores de estrés, ¿como cuáles? Mal manejo, el mal manejo. Un factor de estrés en peces, pues que los estén molestando, que haya mucha gente circulando, ¿sí? Que haya un animal que los esté persiguiendo. Eso genera estrés. El estrés a cualquier persona le va a generar problemas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de trabajar con peces también, pues que esto no los afecte. En alguna ocasión, yo estaba trabajando con un grupo produciendo pollos, ¿sí? Y entonces la señora que tenía unos pollos, no me acuerdo, tal vez serían 200 o 300 pollos, eh, se le estaban muriendo. Se le estaban muriendo los pollos y se morían así de un momento a otro. Entonces me fui para allá a mirar el galpón donde tenía los pollos y me senté a observar a ver qué era lo que pasaba. Pues revisé el piso, pues lo que hace uno normalmente, ¿no es cierto?, en pollos. Pues revisé el piso, que no estuviera contaminado, que no tuviera, ¿cómo se llama?, gusanos, sí, que la humedad, bueno, uno se entra allá y huele a ver si tiene amonio, bueno, todas esas cosas. Pero en una esquina del galpón, tenía una de las latas de zinc suelta. Y cuando hacía el viento la subía y la golpeaba con mucha fuerza y eso les generaba muchísimo estrés. Y cuando eso pasaba, cuando golpeaba con tanta fuerza, ahí era que se morían los pollos, ¿sí? ¿Para qué les cuento eso? Pues miren que allí generaba había un factor de estrés producido por la lámina de zinc, ¿sí? Y el viento, que la señora no la estaba viendo, o sea, para ella era una lámina, sí, pero no estaba relacionando las dos cosas. Cada vez que la lámina subía y bajaba y golpeaba, pues había un pollo que se moría de infarto, ¿sí? Y cuando ya están más gordos, pues es más. Entonces, lo mismo pasa con los peces. Si hay un factor de estrés, si hay algo que les esté generando estrés, eh, ahí va a haber problemas, ¿sí? Van a haber mortalidades. En peces, la mortalidad, hay una mortalidad nunca es normal, ¿no? Eso pues hay que decirlo, pero se presentan unas mortalidades generalmente entre el 6 y el 10%. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso puede suceder, ¿sí? En peces sucede que entre el 6 y el 10% hay una mortalidad. Digamos que, entre comillas, eso es normal. Pero cuando me pasé del 10%, ¿sí? Si de 1000 peces se me mueren 100, dice, bueno, vamos en la primera etapa, ¿no? O sea, en la primera etapa de alevinaje. Pero si después ya superé los 100, ya empiezo a preocuparme, ¿sí? Y si en la medida que ellos van creciendo, porque a medida que van creciendo se mueren menos peces, en la medida que van creciendo se me mueren más, pues obviamente algo está pasando, tengo que estar pendiente, tengo que resolver ese tema rápidamente. Bueno, identificación de la presencia de enfermedades en el pez. Veamos aquí. Esto es bien interesante. Yo sé que ustedes muchos ya lo han visto, ya lo conocen. La natación, por ejemplo, es normal, característico de cada especie. O sea, los peces están sanos. Cuando un pez está enfermo, pues irregular, errático,
puede ser dando giros con hundimiento de costado en la superficie, ¿sí? Entonces, cuando está dando giros, cuando está sobándose, pues puede ser un parásito, ¿sí? Cuando se voltea, puede ser, cuando ustedes los ven que están como besando el aire, ¿sí? Falta de oxígeno, ¿sí? Pero cuando ustedes los ven que ya se están volteando, pues la calidad del agua está muy mala, puede ser también una enfermedad, ¿no? Por el consumo de alimento, cuando un pez sano, pues tiene mucha voracidad, o sea, come muy bien en la superficie o en el fondo, dependiendo de la especie, con actividad estimulada en los horarios de rutina de alimentación. O sea, cuando uno alimenta peces, como también todas las especies, o incluso uno, hay un horario. Entonces uno trata siempre de mantener el mismo horario, ¿no? El mismo horario, ¿para qué? Para que los peces se acostumbren. Incluso los peces reconocen a la persona que les da de comer, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona diferente, también eso les genera estrés. O si usted todo el tiempo está moviendo, pues, personas diferentes, entonces también hay que acostumbrarlos a ese tipo de cosas. Bueno, eh, un pez enfermo pues no consume alimento o queda un volumen importante de alimento no consumido. En este sentido, siempre lo mejor es empezar a suministrar y ver que van comiendo y uno va suministrando hasta que ya dejan de comer, ¿sí? Y no es echarlo todo y seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite también observar. Hay personas que desarrollan ya el ojo, pues, sí, se acostumbran a observar también que pueden determinar si ya les robaron, pueden determinar si ya están enfermos, pueden determinar, sí, pueden ver qué está pasando allí, ¿sí? Y hay que darse el tiempo de aprender cómo a mirar esas cosas. Bien. Reacción de fuga, normalmente responde a los ruidos y a los estímulos cuando está sano. Cuando está enfermo no responde a los ruidos, cercanos al estanque. La coloración, el pez sano, pigmentación definida de cuerpo de acuerdo a la especie. El pez enfermo pues tiene colores claros en casos de anemia, falta de oxígeno y oscurecimiento de algunas enfermedades infecciosas. Petequias o puntos, ¿no? Hemáticos o puntos como lunarcitos, pues digámoslo así, de colores. Generalmente van entre los azules oscuros, puede uno ver como cafés oscuros también, dependiendo. En la piel, vemos cuando están sanos, pues son suaves, sin descamación, ni hematomas, con secreción de mucus. Cuando están enfermos vemos que descamaciones, o sea, que están botando escamas, úlceras, ya cuando se empieza a ver eh, pues estos hematomas con hipersecreción de mucus, y se empieza a ver ya que algo está pasando allí en esa parte del pez, entonces estas úlceras pues son evidentes, ¿no? Los ojos son brillantes con córnea transparente. Cuando vemos los ojos opacos, pues los animales están enfermos. También en el tamaño, ¿no? El tamaño de los ojos se les puede crecer y eso también nos está diciendo que allí hay un problema. Y en las branquias, pues con una coloración roja brillante y con las láminas, o sea, lo que compone las branquias, están completas, o sea, no están deshilachadas, no están despedazadas, ¿sí? Eh, Cuando hay un pez enfermo, pues la coloración es anormal, rosa pálida, cianótica, ¿sí? Hemorrágicas, con lámelas discontinuas, deshilachadas, con lesiones o con presencia evidente de parásitos. Las branquias, ya bueno, ya vimos las branquias, las aletas, y si tenemos un pez sano, pues son completas, sin hemorragias, ni presencia de parásitos, ¿no? Cuando están enfermos, pues con heridas, lesiones aparentes, con presencia de parásitos adheridos. Ahí uno a veces hasta alcanza a mirar los parásitos. Hay otros parásitos que toca verlos en el microscopio, ¿no? En el ano y en las papilas genitales no deben haber presencia de hemorragias ni estar congestionadas cuando están sanos. Y cuando están enfermos, pues salientes con signos de hemorragia. Si ya usted ve que allí hay una hemorragia, pues algo está pasando dentro del estanque. Aquí tenemos una fotografía, apariencia externa de un pez sano, y aquí tenemos un pez enfermo, pues las diferencias son
evidentes, ¿no? Pues los métodos de intervención en caso de enfermedades, ya habíamos hablado de eso también. Pues lo importante es que usted esté todo el tiempo, ¿sí?, revisando, mirando, va desarrollando una capacidad de ver que algo está pasando en el estanque, ¿sí? Normalmente, o suele suceder, pues, que en los estanques se nos mueren peces, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, sacarlos, mirarlos, revisar a ver qué tienen. Si vemos algo anormal, entonces inmediatamente tomamos ese pez para hacer una muestra, pero lo más recomendable, si vamos a llevar una muestra de un pez enfermo, es llevar el pez vivo, ¿sí? Entonces, si vamos a llevar una muestra de un pez, hagamos todo lo posible por llevar un pez enfermo, pero vivo. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil determinar qué es lo que tiene. Cuando ya se nos muere un pez, es más difícil para la persona que está en el laboratorio detectar exactamente qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque se degenera, se daña y es difícil determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene. Entonces, llevar los peces vivos, eso es lo más importante. Segundo es que si ya no podemos, pues entonces cogemos los peces y los congelamos, los enfriamos lo más rápido que se pueda, congelarlos y llevarlos pues hasta el laboratorio, ¿no? Bueno, es importante tener un historial clínico. Volvemos otra vez al tema de la trazabilidad. Fíjense que en todas partes nos aparece este tema, la trazabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que decir qué estamos haciendo con los peces en ese tema, ¿sí? Recopilar información es importante, elaborar un historial lo más completo posible de la finca y de la producción, por lo que el encargado y propietario de la granja debería contar con una bitácora o libro de registro donde anote todas las actividades. Una bitácora es un libro, ¿sí?, en donde voy escribiendo todos los días. Todos los días me tengo que acostumbrar a escribir qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando ustedes hagan su trabajo de campo, su investigación, su tesis o incluso su pasantía, tienen que tener una bitácora, ¿sí? Háganla en el celular, en el cuaderno, en el computador, en donde sea, pero que todos los días, al terminar el día de trabajo, ustedes se sientan y escribe todo lo que pasó. Bueno, durante el día también lo puede hacer, sí, si es algo importante, hace la anotación. Pero es muy importante que ustedes todos los días eh, vayan registrando lo que va pasando. ¿Por qué? Porque no se confíen en la memoria. No que yo tengo buena memoria, eso no es tan cierto, ¿ya? Y hay que siempre registrar, obviamente, con la fecha, con la hora, qué fue lo que pasó, si algo, si necesitan, pues, darle más información, pues, la colocan allí, ¿no es cierto? En dónde, con quién, a qué horas, cuándo, cómo, sí, todas esas preguntas, pues, tienen que resolverlas. Bien. La información general de apoyo al extensionista, ¿no es cierto? El ciclo de producción que se dedica en la finca, reproducción, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo allí, el sistema de producción utilizado, si es intensiva, semi-intensiva o extensiva, la densidad de siembra de los peces por metro cuadrado, cuántos estoy colocando, por metro cúbico cuántos, ¿sí? Si es en jaulas flotantes, pues cuántos, lugar de adquisición de los alevines, de eso también ya hemos hablado, eh, quién fue el que nos los vendió, ¿no es cierto? ¿Para qué son? Para preengorde, engorde, si cuentan con un certificado sanitario. Normalmente, pues, en Colombia uno cuando viaja con especímenes, pues ya con volúmenes grandes de peces necesita un certificado sanitario. Entonces, eso hay que solicitarlo pues con la autoridad local para que le den esa movilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay ocasiones en donde hay zonas donde hay enfermedades, entonces a usted no lo dejan ni salir con peces enfermos desde esa zona, o no lo dejan entrar a usted a otra zona con peces que vengan de allá, ¿sí? Entonces tiene que tener ese cuidado también. Existencia del pediluvio para el control de visitas. ¿Qué es el pediluvio? ¿Quién me dice? ¿Qué es el pediluvio? Pediluvio a la una. Pediluvio.
Profe, eso no es lo que colocaban como forma de tapete. El baño de pies, como en el baño de pies, profe. ¿Quién fue que me dijo la primera y el segundo? Vladimir y Zaini. Valentina y Zain. Vladimir y Zaini. Vladimir. Vladimir y Zain. ¿Dónde está? Abajo, profe. Zaini, aquí está. Zaini, ¿vos no estabas con permiso? ¿Cómo, profe? ¿Vos no estabas con permiso, Zaini? Sí, oí que yo le había mandado a decir que si el internet volvía, yo entraba. Pero Bueno, como listo. volvió, que Pero está llegaste. caído. Bueno, estuvo bien. Listo, no, mirá que ya te tenía anotada, ¿sí ves? Ah, ya, profe. Listo. Bueno, el pediluvio, entonces ese tapete o ese espacio, o a veces vienen cementos y en donde está el agua, para poder, cuando usted pasa con los pies, allí hay, ¿qué le podemos poner a esa agua? ¿Qué se coloca en esa agua? Para desinfectar. Profe, disculpe, usted ahorita que presentó la pantalla, esos puntos que tiene el 1 son los de asistencia. Sí, hay unos que son de asistencia y otros que son de participación. Es que como no veo como que yo estuviera en asistencia. No, seguramente porque llegaste tarde. No, yo llegué a las 8:04. ¿Con quién estoy hablando? Con Camila. Con Camila, sí. Arboleda, aquí está. Profe, yo también estoy aquí hace rato, a las 8. Profe, yo también llegué Bien. como a las 8 y pico, muy tarde. Valentina Arriba. Rivas. ¿Luis Alfonso? No. No. Diana tampoco. Teddy, sí, Teddy sí. Y Valentina, yo vi a Valentina Carabalí. Noviteño. La que habló fue de la otra. Ya. Está abajo, profe Ray. Ahí es mi. Bueno, listo. Bien. Profe, usted está haciendo una pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué se le puede echar a ese tapete de pie? Sí. Lo que yo he mirado, que se le puede echar agua natural o algún medicamento que se le pueda echar dependiendo la problemática que haya. Por lo menos en estos momentos del COVID, se le puede echar algún desinfectante. Sí. ¿Como cuál desinfectante, por ejemplo? Al desinfectante. Uno que es muy usado en la casa, por ejemplo. Lo que utilizamos en la casa puede ser el alcohol. El alcohol. No, porque el alcohol se te evapora, ahí lo pones y se va. Porque acuérdense que el pediluvio generalmente es a la entrada, ¿no es cierto? Está en la puerta, se utiliza para los vehículos, pero también para las personas que entran con botas, pues, que usted pisa allí. Pero puede ser un poquito de agua con jabón. Sí puede servir, no mata todo, pero sirve. Pero hay otros Profe, mejores. cloro. El cloro, ¿no? El cloro, ¿qué más? Bueno, hay otro que se llama amonio cuaternario, que también se utiliza, que es muy fuerte, hay que saber utilizar. Un formaldehído o el formol, ¿sí? También se utiliza, pero todo eso hay que hacerlo con todo el cuidado, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que ustedes quieran y la zona que van a desinfectar o la zona a la cual van a llegar, ¿no? Dependiendo de todo eso. Por ejemplo, yo no pongo un pediluvio así tan fuerte, pues donde tengo los alevinos. ¿Por qué? Porque pues puedo estar cometiendo una masacre pues ahí de mis alevinos porque alguien se descuida, ¿sí? Y entra en contacto sobre todo con el hipoclorito que es tan fuerte, eso sí los mata, ¿no? Entonces, tengo que manejar los niveles de hipoclorito entre el 2% hasta el 4% máximo, ¿sí? Lo mismo pasa con los formaldehídos, máximo el formaldehído es al 2, ¿no? El 2%, entonces, para que lo tengan en cuenta cuando van a hacer ese tipo de pediluvios, ¿sí? Tienen que tener toda la precaución de no pasarse, pues eso no es que tiene que quedar una cosa como para súper fuerte, ¿no?
Eso tiene sus niveles. Bueno. Lugar de adquisición y tipo de alimento balanceado utilizado en la producción, así como lugar de almacenamiento y tipo desde su compra, el alimento, ya hemos hablado de eso, el alimento que yo compro tiene que ser pues de buena calidad, venir de un sitio certificado, que venga con la fecha, ¿no es cierto? Sobre todo que yo sepa qué contiene. Ahí siempre viene una etiqueta, en esa etiqueta debe decir cuánta proteína tiene, cuántos carbohidratos, vitaminas, y toda esa etiqueta tiene que decir eso. Pero además tiene que decir la fecha de producción, el lote de producción, y ustedes en su bitácora, en su cuaderno, van anotando qué día llegó, de dónde llegó, cómo llegó, ¿sí? Todos esos datos hay que tenerlos muy claros a la hora de que va llegando el alimento para los peces, ¿sí? Uno en Buenaventura específicamente, uno no pide todo el alimento de una vez, nunca. ¿Por qué? La humedad, porque se humedece, se daña. Se humedece y se daña, esto es violento. Entonces, por ejemplo, yo compré un bulto de alimento y lo que hago es que inmediatamente lo empaco en una bolsa de plástica, le quito todo el aire que pueda quitarle y lo meto dentro de una tina plástica, ¿sí? Y ahí sí lo guardo. Y cuando saco alimento para mis peces, pues hago todo el movimiento otra vez, saco suministro y vuelvo y cierro y trato de dejarlo otra vez bien hermético y otra vez en la tina plástica. Y así que así, ¿sí? Son alimentos que no me van a durar más de un mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humedad relativa en Buenaventura es muy alta. ¿Qué es la humedad relativa? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la humedad ¿No relativa? será que es constante? ¿No? Sí, la humedad relativa en Buenaventura. ¿De cuánto es la humedad relativa en Buenaventura? ¿Y qué es la humedad relativa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de humedad relativa? ¿Qué es eso? ¿Por qué Profe, Sí. pero mire lo que pasa en Semana Santa. No sé si han notado que cae Ujú. como en abril. En Semana Santa, por lo menos en abril, algunas veces la humedad es alta. Y igualmente como en mayo, pues como el 88%. Y es una humedad relativa, las más bajas son en enero y febrero y en marzo, que es de 86. Vamos a ver, espérate que por aquí tengo un dato. Espérate, aquí está. Esto es en Buenaventura. Precipitación. ¿Qué es la precipitación? Pero la precipitación no es eso como lo del agua. Y desde La el lluvia, mar, ¿cierto? La precipitación se mide en milímetros. ¿Qué quiere decir este 719? En enero cayeron 719 milímetros por metro cuadrado en Buenaventura. Buenaventura, dígame, a ver, aquí está bueno esta pregunta. Vamos a poner aquí, pregunta. Dígame los 3 lugares más lluviosos del mundo, ¿cuáles son? lloró Chocó. ¿Quién dijo, Vladimir? Sí, señor. Uh-huh. Bueno, Chocó es uno de los más lluviosos del mundo, pero Buenaventura está entre esos, ¿sí? Está ahí entre los primeros. Bueno, todo el Pacífico, pues, pero Lloró sí ya, ese es el más lluvioso. Hay otro en el Congo, en el África, que es otro de los más lluviosos, y Buenaventura, que es también dentro de los más lluviosos del mundo. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué sucede ahí con eso? Que cuando estamos hablando de un sitio que es tan lluvioso, ¿sí? La cantidad de agua que cae por metro cuadrado es muy alta, ¿sí? Y entonces, para medirlo, existen pues los pluviómetros. ¿Qué es un pluviómetro? La pluviosidad. El pluviómetro es para medir la cantidad de agua que llueve en el día.
¿Quién dijo? Sí, eso debió con Pedro. Sí, Sí. se vio con Pedro. Ah, bueno, Camila. 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 Muy bien, Camila. Eso. ¿Dónde estás, Camila? No te veo. Camila, Camila, Camila. Aquí está. Esa es, arriba. Camila, sí, aquí está. Entonces, sí. Entonces, fíjese que la pluviosidad o el pluviómetro nos está midiendo qué cantidad de agua está cayendo en un metro cuadrado, ¿cierto? En un metro cuadrado. Y para eso le llamamos precipitación. Entonces, en enero cayeron 719 milímetros, en febrero 449, bueno, etcétera. Pero fíjense aquí en mayo, 1123. Y aquí en octubre, miren, 1196 milímetros. ¿Un metro cuántos milímetros tiene? ¿Un qué? Un metro. ¿Cuántos milímetros tiene? 1000. 1000. Y cayó 1196 milímetros en un metro. O sea que casi que tenemos un poco más de un metro cúbico de agua en un año en un metro, en Buenaventura, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que en el techo de su casa, si yo juntara toda el agua del año, ¿sí? Toda el agua del año lo juntara encima del techo de su casa, voy a encontrar un metro para arriba de agua. Un metro y un poco más de agua, ¿sí? De agua que cayó en octubre. O sea, en ese mes solamente cayó ya un metro. O sea, ¿cuánto cayó en todo el año? Vamos a ver. Sumemos aquí. 10.000, o sea, 10 metros para arriba de agua. O sea, que cayó agua en la que usted quiera, ¿sí? Entonces, ¿y eso en qué afecta? Pues que vamos a tener una humedad relativa también muy alta. ¿Por qué? Porque miren nuestras temperaturas, 24.4, 24.8, miren la temperatura, ¿sí? Promedio. La máxima aquí está 26, 27, ¿no? En abril, como la temperatura más altas. Y miren la humedad relativa, 91, ¿sí? 89, 89, 90, 91, miren, aquí está más alto, miren, 91, y también tenemos meses muy lluviosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la humedad relativa es la cantidad de agua que está como en el aire, ¿ya? En el aire, o sea que nosotros estamos respirando, ¿no? Por eso sentimos la piel como húmeda, ¿no es cierto? La ropa como que se nos moja también. Sí, toda esa parte sucede en Buenaventura, por eso, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, que uno guarda la ropa y en el armario, si la deja mucho tiempo allí, ella se pone mohosa, sí. Sí, yo dejé unos zapatos 15 días en el armario y cuando los fui a ver ya tenían una capa de hongos encima, ¿sí? Entonces, eso es debido a la temperatura y a la humedad relativa. Bueno, pero entonces volvamos acá a nuestro tema, ¿sí? Entonces, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de guardar el alimento, nos va a afectar. Eso nos va a afectar y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, y podemos perder mucho dinero allí, ¿no? En todo ese movimiento del alimento, pues. Bien. Bueno, el tema del manejo, ya hemos hablado mucho de eso. Esto también ya lo vimos. De higiene también hemos hablado mucho de esto. Ya. Bueno, hasta aquí esta parte. Hasta aquí esta parte. Vamos acá. Entonces, vamos a ver ahora un breve video de medicamentos en acuicultura. A ver. Aquí está. ¿Sí lo escuchan bien? Con hasta 34 grados de temperatura y una humedad relativa que supera el 64%, la estación piscícola Montepis, ubicada en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, encontró en la tilapia roja el pez ideal para hacerle frente a las condiciones adversas propias de su zona. Sin embargo, los propietarios son conscientes de que por cada ciclo de cultivo es normal que muera una determinada cantidad de peces.
De 10.000 que compramos regularmente, mensualmente, cerca de 3.000 de 2.500 a 3.000 mueren en esa fase inicial de alevín. Está muy alto, ¿no? Esas son las situaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos. Ideal esa mortandad que no supere el 10-15%. Sin embargo, sí se experimenta a ciencia cierta mortandades superiores al 20-25%. De acuerdo con la experiencia, la mayor vulnerabilidad se presenta antes de que los peces cumplan las 8 semanas de vida. Ese es el tiempo que se tardan los alevines para adaptarse al espacio definitivo destinado a la ceba. Puede morir por hipoxia, o sea, por falta de oxígeno en los tanques, o pueden morir por alguna elevación de algún parámetro, especialmente el del amonio. Les decíamos que el amonio es un gas letal en caso de sobrepasar las 2.5 partes por millón, ya empieza a ser letal en los peces. Variaciones bruscas de temperatura. Con el fin de sostener la venta mensual de 10.000 tilapias rojas listas para el sacrificio, cada una con un peso comercial de mínimo 300 gramos, nuestro entrevistado encontró en la planeación su fórmula para hacerle frente a los índices de mortalidad. Mantener la rentabilidad del negocio le obliga a lograr siempre una ceba efectiva del 80%. Considerando esa pérdida, hay que calcularla inicialmente, no después. Entonces siempre consideramos comprar más de lo que consideramos que finalmente vamos a sacar. No siempre pensaría que para 10.000 hay que comprar por lo menos unos 15.000 alevines. Siempre compramos ese porcentaje adicional, ¿sí? Entonces, los lotes que compramos son de 6.000 quincenales o 12.000 mensuales, considerando que hay ese nivel de mortandad durante el año. Aparte de los índices de mortalidad por adaptación, Nelson Montero manifiesta temor a 4 grupos de enfermedades que, según él, son catastróficas para cualquier explotación de tilapia, y son las siguientes. Virus de la tilapia. No tiene en este momento un antibiótico, no tiene un antiviral. Básicamente es manejo. Es fatal cuando llega a un cultivo el virus de la tilapia, porque prácticamente acaba con todo. Es altamente contagioso. Síntomas, pues el nado errático, ese nado que coge la tilapia como en círculo, ataca el sistema nervioso, y a partir del virus se generan otras patologías porque él debilita demasiado el pez. Entonces, al debilitar demasiado el pez, lo que hace es favorecer que otras enfermedades se adhieran al alevín generalmente. Adicionalmente, los peces pierden el apetito, se les observa úlceras y lesiones en la piel, problemas en los ojos y se mueven muy lentamente. Saprolegniasis, micosis en peces. Atacan generalmente los primeros ciclos de vida, todo lo que es alevinos y edinos. Ya estamos hablando de peces de 30 a 120 días. Son motas, como motas de algodón que nacen en la piel del pez. Muchas veces también por buen manejo del agua se generan unas lesiones en la parte de las aletas, de las branquias, las partes más sensibles del pez. Se forman una especie de boticas y básicamente son lesiones que favorecen también el ingreso de otro tipo de enfermedades. Patologías por virus e inflamaciones. También están derivadas de virus, de algunos virus y atacan todo el sistema nervioso y entonces producen patologías como el lado errático, como comportamiento completamente anormal del pez. Generalmente es la piel de cardumen, entonces los enfermos se alejan del cardumen y tienen un comportamiento completamente distinto. Y básicamente esa patología está derivada, o ese comportamiento está derivado también de enfermedades propias que atacan el sistema nervioso. Encontramos inflamaciones de páncreas, inflamaciones de hígado, muchos de ellos también derivados de los primeros, ¿sí? O también por mal manejo del agua. El amonio, por ejemplo, presenta situaciones internas en los órganos que finalmente los que llevan a que usted muera por alguna afectación renal o por alguna afectación interna. Enfermedades branquiales. Generalmente se da por acumulación de demasiado biofloco, demasiado organismos que afectan o tapan las branquias y no permiten un intercambio gaseoso en el organismo. Las branquias pasan generalmente de un color rojo a verde, azul o rojizo vino tinto. La mayoría de las enfermedades, que se confirma únicamente con la disección en laboratorio, aparece debido a un incorrecto manejo de los estanques y calidad deficiente del agua. Esto favorece la aparición de virus o bacterias. Bien. Bueno, ya con eso pues cerramos la parte de qué es de enfermedades y vamos a pasar ya a otra parte. ¿Quién me habla?
Ujú. Y empezaríamos ya toda la parte de lo que tiene que ver con el HACCP, ¿sí? HACCP. Vamos a ver eso qué es. Eso está en inglés. A ver quién me dice, en inglés cómo se dice y en español qué sería. HACCP, ¿qué es? Busquemos a ver HACCP, ¿qué es? Profe, serían es el puntos críticos análisis de de control. peligro, Puntos de los críticos de puntos control. críticos. Sí, correcto. ¿Y en inglés? En inglés, ¿cómo dice? Hazard. De que have an analysis Análisis. and critical Anal- control point. Control point, yes. Analysis Yes, yes. and critical Control. eh, Bueno, points. sí. Puntos críticos de control, digamos lo que nosotros lo reducimos pues a esas tres palabras. Puntos críticos de control. Pero ¿eso qué es? Es el lugar, ¿no es cierto? Esos lugares donde es más importante que estemos observando, ¿sí? Porque allí es donde más problemas se presentan. Por ejemplo, en nuestra casa. Vamos a ir a nuestra casa. Los puntos, si estamos hablando de los alimentos, ¿cuál sería uno o dos o tres puntos críticos de control en la casa? ¿Cuáles serían los puntos críticos de control? Pensando en la casa, ¿dónde yo tengo que ponerle más ojo? Profe, no sería como en la limpieza, no sé. Principalmente yo creería que en la cocina, ¿no, profe? En la Sí, cocina. En la cocina. Y si llego a la cocina, ¿cuál sería el punto crítico de control? Yo creería primero con los Mantener. alimentos, la limpieza en los alimentos, Ujú. Y ¿no? La estufa. la Y el estufa. lugar donde voy a preparar los alimentos. Dos, ¿y La otro? estufa. La nevera, El la recipiente estufa, donde uno nevera. vaya a la comer, nevera. profe. La nevera. ¿Cómo? El recipiente donde uno va a comer, pues. Sí. Pues sí, mantener la limpieza. Ahí hay la limpieza, ¿no es cierto? Entonces hay varios puntos críticos de control. Entonces, un punto crítico que lo decimos, pues la estufa pues, debe estar limpia, ¿no es cierto? Que debe estar aseada, que debe tener todo de acuerdo para preparar los alimentos. El otro, pues que todos los utensilios, ¿no es cierto? Los utensilios, pero también el almacenamiento, o sea, la nevera, cuando lo que guardamos allá, pues que tiene que tener un control y también por fuera de la nevera los otros alimentos perecederos y los no perecederos, pues dónde están cada uno y cómo se deben almacenar. Entonces, esos son puntos críticos de control. Ahora veamos, entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos de control ya en una empresa? Veamos entonces este otro pequeño video. De obtener muestras para que se analicen por un. 10 segundos para despegue. 9, 8, se encienden los motores. 5, 4, 3, 2, 1. Hay ignición y despegue del Columbia para una misión internacional de investigación de 10 días. Columbia, todos los sistemas se encuentran en buen estado. Houston, tenemos problemas serios, amor. Toda la tripulación está enferma y creemos que se trata de una intoxicación alimentaria. Afortunadamente, en una misión espacial nunca ha ocurrido una situación como la anterior. ¿Por qué?
porque se ha garantizado que los alimentos para los astronautas sean totalmente inocuos gracias al sistema HACCP, o sea, análisis de riesgos y control de puntos críticos de proceso. Este sistema se desarrolló durante los inicios del programa de exploración espacial de los Estados Unidos por la NASA, el Ejército de Estados Unidos, el Laboratorio de la Fuerza Aérea Espacial y la industria alimentaria. El sistema HACCP se introdujo a la industria alimentaria en 1971 como una forma de garantizar la seguridad de los alimentos por medio de la prevención y control de riesgos. Actualmente, este sistema se está convirtiendo en el sistema más aceptado a nivel mundial para garantizar la sanidad de los alimentos. En este programa explicaremos en qué consiste el sistema HACCP de sanidad alimentaria y daremos ejemplos específicos que ilustran el papel de los empleados de una planta procesadora para que el sistema tenga éxito. El sistema HACCP consiste de 7 principios. El primero de ellos es identificar los riesgos potenciales. El segundo, identificar los puntos críticos de control. Tercero, establecer límites críticos. Cuarto, establecer un sistema de monitoreo. Quinto, establecer acciones correctivas. Sexto, establecer un sistema de registro. Y séptimo, establecer un sistema de verificación. Comparemos los principios con algo con lo que estamos familiarizados: manejar un automóvil. El primer principio del sistema HACCP es identificar los riesgos y peligros potenciales. Un riesgo durante el manejo es la posibilidad de un accidente. Obviamente hay muchos riesgos en el manejo de un automóvil que deben reconocerse y controlarse para lograr seguridad. Estos riesgos pueden incluir la pérdida de control debido a alta velocidad, a una falla en los frenos o a no obedecer las señales. De igual forma, hay muchos riesgos potenciales que deben controlarse para poder asegurar que los productos alimenticios sean inocuos. Los riesgos pueden ser de origen microbiológico, químico o físico. Los microorganismos son tan pequeños que no pueden verse sin la ayuda de un microscopio. Sin embargo, pueden causar serios problemas a la salud. Las bacterias pueden causar envenenamiento alimentario y, en algunos casos, la muerte. Algunos ejemplos bien conocidos incluyen Salmonella, Listeria y E. coli O157H7, que causan infecciones muy severas. Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus producen toxinas que causan enfermedades. Las bacterias no son los únicos microorganismos que producen sustancias tóxicas. Muchos hongos producen micotoxinas que causan muchos efectos dañinos en seres humanos y animales. Otro tipo de microorganismos, las algas, producen toxinas que pueden acumularse en moluscos. El consumo de estos moluscos puede ocasionar serios daños a la salud. Afortunadamente, este riesgo puede controlarse con la vigilancia de las aguas donde se cosechan. Los riesgos de origen químico pueden resultar de la falta de control de los desperdicios industriales, del uso inapropiado de los pesticidas y por accidentes relacionados al uso inadecuado y almacenamiento inapropiado de productos de limpieza en las plantas procesadoras. El tirar residuos o desechos industriales en áreas inapropiadas puede provocar la contaminación de mantos acuíferos y terrenos agrícolas con agentes químicos peligrosos como los metales pesados. Estos elementos tóxicos pueden entrar a la cadena alimenticia a través de las plantas que se usan como alimento para humanos o animales. El uso de pesticidas es de gran ayuda en la producción de alimentos. Sin embargo, su uso inapropiado puede dar origen a residuos clasificados como sustancias químicas peligrosas. El uso inadecuado de sustancias para la limpieza y sanitización puede dar origen a peligros de origen químico. El derrame accidental y la contaminación de alimentos puede ocurrir cuando las sustancias de limpieza se almacenan cerca de ingredientes alimenticios. Un tercer tipo de riesgo es el material extraño,
Los ejemplos más comunes incluyen fragmentos de vidrio, plástico y metal. Estos riesgos deben eliminarse. De otra forma, el alimento es inaceptable. El segundo principio es determinar los puntos dentro del proceso en los cuales los riesgos identificados pueden prevenirse, controlarse o eliminarse. Estos puntos se definen como puntos críticos de control o PCC. En el ejemplo del manejo, la velocidad es un PCC que puede ser controlado por el acelerador y el freno para reducir el riesgo de un accidente. Los puntos críticos de control en una operación alimentaria pueden determinarse con la pregunta: ¿es este un paso, etapa o procedimiento en el cual puede aplicarse alguna medida de control para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a niveles aceptables? Si es probable que ocurra algún problema al perder el control de dicho paso o etapa, entonces se trata de un punto crítico de control. Una forma de controlar las bacterias es aplicando altas temperaturas, como en el cocinado que las destruye, o la refrigeración que impide su crecimiento, y la higiene y sanidad que evitan la contaminación. Para determinar los puntos críticos de control, es importante estudiar el flujo completo del producto, desde el manejo de las materias primas en el campo de cultivo, hasta el proceso, empaque, distribución y manejo por el consumidor. En cada etapa hay puntos en los que el control es necesario para garantizar un alimento sano. El tercer principio del sistema HACCP es establecer límites que deben satisfacerse para mantener los PCC bien controlados. En nuestra analogía con el manejo del automóvil, la velocidad es regulada por los señalamientos oficiales de velocidad máxima que nos indican qué tan rápido podemos viajar. En la producción de alimentos, los límites se establecen para controlar los riesgos identificados. Los límites utilizados más comúnmente son la temperatura, tiempo, actividad de agua, humedad y pH. La información sensorial, como el aroma, la apariencia a la vista y la textura, también se utilizan. El cuarto principio del sistema HACCP es vigilar los PCC para asegurar que estos se mantengan dentro de los límites establecidos. Cuando manejamos, el velocímetro nos indica la velocidad a la que viajamos. En una operación alimentaria, el monitoreo puede ser subjetivo u objetivo. El monitoreo subjetivo incluye la inspección visual de un área de producción después de la limpieza y sanitización. El monitoreo objetivo puede hacerse con la medición continua o periódica del pH durante la producción de productos fermentados o acidificados, o bien con mediciones de temperatura en un horno ahumador. Es importante revisar periódicamente los termómetros y las gráficas como parte del sistema de monitoreo. El quinto principio es implementar acciones correctivas cuando el sistema de monitoreo nos indique que el PCC se encuentra fuera de control. En el ejemplo del manejo, ¿qué haremos si nuestro monitoreo nos indica que estamos fuera del límite establecido y que hemos excedido el límite de velocidad? ¿Dejaremos de acelerar y pisaremos el freno? Para la leche pasteurizada, la válvula automática de desvío del flujo es una acción correctiva ideal. La temperatura es monitoreada constantemente y cualquier producto que no alcance el límite establecido de temperatura será regresado al pasteurizador. La mayoría de las acciones correctivas no son automáticas, sino que requieren nuestra intervención. Por ejemplo, en un ahumador, si el monitoreo indica que el producto no ha alcanzado la temperatura adecuada en el tiempo apropiado, la temperatura del ahumador podrá ajustarse o el tiempo de cocimiento prolongarse. El sexto principio es llevar los registros adecuados. Los registros deben documentar el monitoreo de los PCC y su mantenimiento dentro de los límites establecidos, así como qué acciones correctivas se tomaron al detectar desviaciones de los límites establecidos.
Bueno, no hay que llevar registros de velocidad de manejo para que los revisen los oficiales de tránsito. En una operación alimentaria, es necesario llevar registros de monitoreo para cada PCC. Algunos ejemplos son las gráficas registradoras de la temperatura en los hornos ahumadores, los reportes de sanitización previas al inicio de operaciones, registros de acidez y tiempo en el proceso de productos fermentados y registros de la temperatura en la sala de proceso en plantas procesadoras de carne. El propósito de llevar registros es permitir a la administración, auditores externos, clientes o autoridades reguladoras que revisen los registros para confirmar que los riesgos identificados están siendo controlados. El último principio es la verificación. Esto implica el uso de información suplementaria, incluyendo resultados de análisis, para confirmar si el sistema HACCP está funcionando adecuadamente. La verificación de la velocidad en un automóvil es simple. En este ejemplo, la prueba la realiza el oficial de tránsito para verificar que nuestro sistema de control de velocidad esté funcionando. Desafortunadamente, en este caso no estaba. No se tomó ninguna acción correctiva para controlar la velocidad y esto fue verificado por un radar. En la producción de alimentos es importante verificar que el sistema HACCP se encuentre funcionando. Esto implica llevar a cabo pruebas microbiológicas y químicas. Otra forma de verificación es la revisión periódica de todo el sistema HACCP por expertos para asegurar que todos los riesgos han sido identificados y están siendo controlados. Como podrá ver, muchos de los principios del sistema HACCP dependen de su conocimiento y participación activa. Revisemos los 7 principios y hagamos énfasis en aquellos que requieren su atención personal. Principio número 1. Evaluar los riesgos. Este debe ser determinado por un equipo HACCP compuesto de funcionarios administrativos y expertos en procesamiento, tecnología de procesos y análisis de riesgos. Principio número 2. Determinar los puntos críticos de control. Es importante que usted conozca y comprenda los puntos críticos en su proceso. Principio número 3. Límites. Usted debe conocer los límites establecidos para cada PCC dentro de su área de responsabilidad. Principio número 4. Monitoreo. Usted puede ser la persona seleccionada para monitorear los límites de un punto crítico de control. Principio número 5. Acción correctiva. Su sistema HACCP debe tener un plan específico listo anticipadamente que señale las acciones correctivas que deberán tomarse cuando un PCC se salga de control. En algunos casos, puede requerirse que usted implemente las acciones correctivas específicas. El principio número 6 es llevar los registros adecuados. Usted puede ser el responsable de llevar los registros relativos al monitoreo. Estos registros deben archivarse y tenerse listos para cualquier inspección. El principio número 7 es la verificación de que el sistema HACCP está funcionando según se planeó. Usted puede ser el responsable de obtener muestras para que se analicen por un laboratorio como parte de la verificación. Usted, como empleado en una planta de procesamiento, probablemente esté involucrado en los principios 3, 4 y 5, que son límites, monitoreo y acción correctiva. Hagamos una visita rápida a algunas plantas procesadoras para estudiar cómo el sistema HACCP puede afectar nuestro trabajo. En la fabricación de cierto tipo de quesos como el cheddar, la posibilidad de envenenamiento alimentario con toxinas producidas por Staphylococcus aureus es un peligro que debe ser controlado. Un PCC importante en el control de este peligro es la etapa de fermentación donde el cultivo iniciador se agrega a la leche y se produce ácido láctico. Es esencial que el cultivo esté activo y que se agregue en cantidad suficiente. Asimismo, la temperatura de la leche debe ser la adecuada para favorecer el crecimiento y la producción de ácido por el cultivo iniciador. Si la producción de ácido es lenta, la oportunidad de que crezca el Staphylococcus aureus se incrementa.
Pueden establecerse límites para estipular el cambio en acidez requerido en función del tiempo. Esto puede monitorearse fácilmente midiendo el pH periódicamente durante la fermentación. Si hay desviaciones, deben tomarse acciones correctivas. Dependiendo de la severidad de la desviación y de dónde ocurre el proceso de fermentación, las acciones correctivas pueden incluir la adición de otro cultivo iniciador concentrado para aumentar la acidificación de la leche o detener el producto para analizar si contiene enterotoxinas de Staphylococcus. Si se detecta la presencia de toxinas, el producto debe ser destruido. Uno de los riesgos en la producción de carnes procesadas listas para consumirse es la contaminación después del procesamiento con Listeria monocytogenes, un patógeno presente en alimentos. Las carnes crudas a menudo se encuentran contaminadas con Listeria monocytogenes, pero esta bacteria se destruye con el tratamiento térmico. Sin embargo, los productos procesados listos para consumirse se contaminan si no se controla un importante PCC. Ese punto crítico de control es el medio donde el producto se rebana y empaca. La contaminación del producto ocurre si las rebanadoras u otros equipos están contaminados. El punto de control se ejerce manteniendo el medio ambiente libre de Listeria monocytogenes, previniendo la contaminación cruzada con materias primas y llevando a cabo una limpieza y sanitización adecuadas. Como el monitoreo de los procedimientos de limpieza y sanidad y la prevención de la contaminación cruzada generalmente se hacen de manera visual y no siempre confiable, se requiere del análisis frecuente de muestras tomadas del medio ambiente en búsqueda de Listeria monocytogenes para verificar el control. Fragmentos de metal procedentes de una gran variedad de fuentes pueden contaminar vegetales frescos y congelados. No importa de dónde provengan, este es un riesgo indeseable. Los fragmentos metálicos pueden provenir del campo, de accidentes de los empleados o del equipo de proceso. Un punto crítico de control efectivo es analizar el producto terminado con un detector de metales. Nuestro límite es 0 fragmentos metálicos en el producto terminado. El monitoreo es continuo. Cada paquete debe revisarse. La precisión del detector de metales puede verificarse periódicamente. Las acciones correctivas serían eliminar el producto que resulta positivo en la detección de metales, volver a analizar los paquetes sospechosos y tirar los paquetes contaminados. El hecho de que el detector de metales sea un PCC que se aplica al producto terminado no es razón para que se descuide la búsqueda de fragmentos metálicos antes de la preparación y empaque. Los niveles de incidencia mayores que lo normal deben reportarse para que las auditorías de producción determinen áreas problemáticas. Recuerde que el HACCP es prevención. La materia prima descompuesta puede representar un peligro importante en algunas especies de pescado. Un punto crítico de control es la inspección de materia prima. El monitoreo puede hacerse por medio de observación visual y oliendo el producto a su llegada para detectar signos de deterioro. Los trabajadores en la línea de producción deben desarrollar su capacidad de detectar evidencias de descomposición. La acción correctiva sería descartar el producto descompuesto. El chocolate con leche es el producto de la manteca de cacao, licor de cacao, leche en polvo y azúcar. Un peligro potencial en la producción de chocolate con leche es la presencia de bacterias patógenas, particularmente Salmonella. Un punto crítico de control en esta operación es la etapa de tostado, donde se aplica calor a los granos de cacao. Este proceso elimina humedad y también destruye bacterias patógenas. Los límites para este PCC son una combinación específica de tiempo y temperatura.
Es fácil monitorear estos usando un termómetro graficador. La acción correctiva implicaría el hacer cambios en los parámetros tiempo y temperatura, de tal forma que se alcancen los requerimientos prescritos. Cualquier producto que no alcance los requerimientos mínimos de tiempo y temperatura debe volverse a calentar o tirarse. Es interesante notar que un punto de control adicional ocurre después del procesamiento térmico. Este PCC es el ambiente en la planta procesadora. La separación de las materias primas y otras fuentes de contaminación, así como la exclusión de humedad después del proceso de calentamiento, son esenciales para prevenir la recontaminación de estos productos con bacterias patógenas. Después de todo, el cliente consumirá el producto sin ningún procesamiento adicional. Un riesgo potencial en las carnes crudas es la presencia de bacterias patógenas. Como consecuencia, un PCC importante en una operación de cocina es el cocimiento adecuado de las tortas de carne antes de comerlas. El cocinar una hamburguesa a una temperatura interna de 157 grados Fahrenheit durante 15 segundos es un proceso requerido para la destrucción de patógenos como E. coli o 157H7. 157 grados se considera término 3/4 de cocción. La hamburguesa debe pasar de rosa a gris y todos los líquidos deben ser transparentes. El límite es fácil de establecer. Todas las hamburguesas deben ser cocidas hasta que alcancen una temperatura interna de 157 grados o una combinación tiempo y temperatura para la destrucción bacteriana. Podemos monitorear el cocimiento por medio de una cuidadosa observación visual o revisión periódica de la temperatura y el tiempo del horno y la carne. Las acciones correctivas incluirían cocinar la carne durante un periodo más largo o cocinarla a una temperatura más alta. El PCC correspondiente al cocinado debe ser monitoreado constantemente por el cocinero. Es importante lograr una temperatura interna de 157 grados Fahrenheit en un proceso de cocimiento que considera el tamaño y grosor de la hamburguesa, la temperatura inicial de la carne y la temperatura del horno. No importa qué tanta prisa tenga el cliente, no podemos darnos el lujo de reducir el cocimiento de la carne. Ahora usted está familiarizado con los principios del HACCP y ha visto su aplicación durante el procesamiento de alimentos. ¿Qué tan importante es el sistema HACCP para garantizar alimentos sanos e inocuos? Actualmente, este sistema es aceptado como el más efectivo tanto por autoridades regulatorias como por académicos e industriales. Recuerde que usted, como empleado del proceso, muy probablemente sea responsable por el sistema HACCP. Si usted entiende estos principios y los aplica al área de su responsabilidad, usted estará haciendo su parte para asegurar un producto alimenticio íntegro e inocuo. El alimento que usted produce hoy puede ser consumido mañana por su familia. Bueno, ¿qué les pareció, muchachos? Bueno, buenísimo. Sí, ya les voy a compartir de todas maneras esos dos videos para que lo tengan también ustedes. Eso hace parte de lo que vamos a evaluar en el final. Obviamente les voy a preguntar de los dos videos que hemos visto hoy y un documento que también hace parte de... Pues ya casi todo lo hemos visto, un documento en PDF para que también lo revisen ya como que tengan toda la información al respecto. Bien, denme un momentito aquí. Yo lo organizo. Eso. Bien, entonces ya terminado esa parte, el trabajo para esta semana, para que vayamos adelantando, ya estamos terminando pues todo nuestro contenido y nos quedan por ver el Códex Alimentario. Entonces ese trabajo
lo van a hacer de manera individual, investigan qué es el Codex Alimentario y en un video de 5 minuticos máximo, usted lo explica, hace el video con su celular, con lo que quiera, y me lo envía. Es individual, ¿no? El Codex Alimentario. Entonces, es un video corto de qué es el Codex, en qué consiste, dónde fue que empezó, ¿sí? El Codex Alimentario. Eso es fundamental, porque eso es lo que rige hoy en día todo el tema de los alimentos en el mundo, ¿sí? El Codex Alimentario es eso, ¿no? Lo que lo rige hoy. Entonces, ustedes van a investigar qué es eso del Codex Alimentario, en qué consiste, hacen una presentación en PowerPoint bien bonita y hacen el video, lo pueden hacer por Zoom también, graban en Zoom, yo no sé, me imagino que ya todos saben cómo hacer videos, ¿no es cierto? Con Zoom o con Meet también se puede, o ya utilizan ¿qué es? Un programa que también es muy sencillo, Movie Maker, que pueden utilizar Movie Maker, entonces ahí pueden hacerlo. O sea, la idea es que nos salga un video bien bueno, bien hecho, y eso pues le vamos a dar un alto un porcentaje para el final, ¿no es cierto? Para la nota final. ¿Listo? ¿Preguntas? No, nada. Yo estaba haciendo un análisis cuando Sí. hablaba el señor de la hamburguesa, que la cocción era de 157 grados Fahrenheit, y igual a 70 grados, pues. Miraba que si nosotros analizamos con ese video y miramos la operación cuando vamos a comprar en la calle o en nuestra misma vivienda, no estamos cumpliendo con los términos. Yo creo que enfermedades por sí pueden haber también la culpa es nuestra a la hora de la cocción, a la hora de la preparación de los alimentos. Y miraba que uno no cumple con las normas que dicen allí. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Weimar? Weimar no, es Vladimir. Vladimir. Ah, ya. Y eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, vamos en Buenaventura, que a los que nos gusta, pues a mí ya me gusta, pero no puedo comer tanto frito. Que de hecho los fritos en muchos países son prohibidos, ¿no? En Europa, la mayor parte de Europa no es permitido. Usted no encuentra una empanada frita, pues encuentra empanadas asadas, o encuentra chorizo, pero asado, o sea, todo lo que nosotros hacemos frito, allá no lo usan. ¿Por qué? ¿Por qué son prohibidos los fritos? Porque maneja muchas grasas. Ajá. ¿Y qué pasa con las grasas? Bueno, las grasas, ustedes saben que los aceites o las grasas, las mantecas, digamos, todos esos tienen cadenas de carbonos, unas que son largas y otras cortas. Las cadenas cortas son de las grasas que son malas para el organismo, ¿sí? Y las cadenas largas son las buenas, ya, digámoslo así, entre comillas, pues las buenas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted frita y frita y frita o utiliza el mismo aceite para fritar? ¿Qué pasa allí? Entonces, esas grasas llegan y se van acumulando. Nosotros no somos capaces de digerirlas. Entonces se acumulan. ¿En dónde se acumulan esas grasas? Las cadenas largas. Las cadenas cortas. Cortas. Que son las malas. Sí, ¿dónde se acumularían? Profe, en la sangre, ¿no? Sí. Y luego, ¿a dónde las manda? ¿El organismo las manda a alguna parte? Al corazón. Al hígado, ¿no es? También. O sea, ahí hay un proceso, ¿no es cierto? Él lo primero que trata de hacer es eliminarlas, pero como no puede eliminar todo, entonces, ¿dónde las acumula? Y después las empieza a acumular en las venas, después, o sea, hasta que llega al corazón y chao pescado, ¿no? Pero ¿dónde las acumula? Y a mucha gente, y a mí ya me operaron por eso, porque yo era un comedor de empanadas y chorizos donde los viera, pues. Entonces, ¿a dónde los envían? ¿A qué parte del cuerpo? ¿Qué es lo que le quitan a la gente cuando la operan? Que antes se llamaba ¿cómo es que le decían eso? El miserere.
eso le decían antes, ay, hombre, tenía un nombre muy... Profe, ¿no es en el páncreas o en el hígado, algo así? por ahí cerquita, ya casi. ¿El bilis? Esto, pero eso se llama la apéndice, ¿no? El apéndice. Entonces, el cuerpo lo que hace es que cuando tiene demasiada grasa, la convierte en bolitas y la va guardando, o sea, como quien dice, la exprime, pues, la comprime, la comprime, ¿y a dónde la envía? Pues la envía al apéndice, ¿no es cierto? Y en el apéndice, ¿qué pasa? Pues que se acumula demasiado, y finalmente el apéndice se llena, y de eso le da a usted una apendicitis. Y eso sí o sí lo tiene que operar hasta hoy en día, pues la operación, ¿no es cierto? El apéndice. ¿Y por qué? Porque se llena de cálculos en el apéndice, ¿sí? Si el apéndice se revienta, pues se le infecta todo el sistema, todos los intestinos, y eso se llama peritonitis. Y usted le da una peritonitis y es difícil salir de allí. O sea, mucha gente se salva ya hoy en día, pues porque tenemos muchos antibióticos y todo eso, pero es bravo. Entonces, ¿y por qué es prohibido en Europa el consumo? Pues precisamente por eso, porque es un problema de salud. O sea, usted no debe consumir fritos, así de simple. Eso es, nosotros todavía consumimos fritos y todavía consumimos, por ejemplo, muchísimo aceite de palma, ¿no? Ustedes ven, cuando ustedes van a comprar aceite, ¿ustedes leen lo que dice en la etiqueta? Palma africana. ¿Qué dice ahí en la etiqueta? Sí, alguno dice... Pero la palma no produce aceite, produce una manteca, ¿sí? Y todas son de cadenas cortas, pues, y son... es como un veneno, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los aceites que a nosotros nos venden, si ustedes los leen, pónganle cuidado a las etiquetas. Yo me leo todas las etiquetas de todo lo que compro, pero en los aceites dice mezcla de aceites vegetales. Cuando dice mezcla de aceites vegetales, está comprando veneno. O sea, eso es a la fija. Sí, lo que dice allí es que eso tiene aceite de palma que no es aceite, que es una grasa, que todavía es más pesada, pues. Entonces, eso le va a producir... y si usted come muchos fritos, pues ahí está. Y nosotros, y a mí me encantaba, pues, esa comida así. ¿Por qué? Porque es muy rica, ¿sí? Y sabe bien, y la costumbre, pues, de uno de comerse todo eso así. Pero resulta que eso no es sano para el cuerpo, porque tarde que temprano, ustedes ahorita jovencitos, no les va a dar nada, así, tranquilos, comen. Pero tarde que temprano le pasan la factura, le dicen, mire, venga para acá, toca quitarle el apéndice, y si le va bien, pues no vuelve a tener problemas. Si no le vuelven y le quitan otras partes, hasta el colédoco, pues se lo pueden quitar porque hace esa acumulación. Y si está mal, pues va, como decía la compañera, en las venas, en las arterias, va a acumular grasa y eso le va a producir todavía más problemas de corazón, hasta se puede morir por eso en el corazón. Entonces, fíjense que uno en la alimentación es salud. La salud de uno está en la alimentación. Si uno se alimenta mal, también está afectando su salud. Entonces, tener esos cuidados, leerse todas las etiquetas de todo lo que compran. Ayer precisamente yo fui a comprarme un pescado, una tilapia, y resulta que la tilapia que están vendiendo en Olímpica es china. China. Yo dije, pero ¿cómo puede ser si nosotros que producimos tilapia y aquí están vendiendo tilapia china? Y a mí no me gusta comprar productos de otra parte, pues confío mucho más en los productos colombianos en ese sentido que otros que vengan de otra parte, ¿sí? Entonces, siempre acostúmbrense, por ejemplo, a leer eso. Otra cosa que uno está acostumbrado a comprar y que no lee de qué es lo que está comprando. Por ejemplo, ¿quiénes usan margarinas de ustedes? No alcanza el dinero. ¿Margarinas? No. No. Bueno, supongamos, pero si han comido de la fina, pues todas esas margarinas que salen que parecen que fueran de vaca, pero no son de vaca, ¿no? Sí, sí. Lo que llamamos la mantequilla, ¿no? La mantequilla. Pero usted va y lee
y resulta que eso no es mantequilla, sino que otra vez es aceite de palma, entonces grasa de palma, ¿sí? Nuevamente ustedes le venden como mantequilla, una cosa que es de la vaca, que tampoco es buena, pero se la venden, realmente es aceite de palma. Y usted la mete a la nevera y eso no se congela. En cambio, la mantequilla usted la mete a la nevera y sí, se congela, se pone más dura. Pero esas mantequillas que normalmente venden ahora, usted mete a la nevera y ahí y está suavecita y usted, feliz, ¿no? Y le echa eso y al pan y claro, es riquísimo. ¿A quién le gustan las galletas? Esas que vienen de 2 tapitas y en la mitad de las tapitas viene como... Una crema. Una crema deliciosa, ¿sí? La Festival, ejemplo. Eso. ¿Qué es esa crema? También debe ser mantequilla, ¿no? Grasa de palma otra vez. Y no le da a los niños. Grasa de palma. ¿Y eso para dónde va? Derecho para las venas, va derecho para el apéndice, pues va a ir acumulando allá. Entonces fíjense que realmente uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de ir consumiendo cosas. ¿Por qué? Porque uno no sabe finalmente qué es lo que se está comiendo, ¿sí? Si usted no lee un poco más, pues va a cometer ese tipo de errores. Hay un aceite, por ejemplo, el aceite de canola, ¿no? Que la gente dice, el aceite de canola, y usted busque una planta que se llame canola, no la va a encontrar nunca, ¿ya? No la va a encontrar. ¿Por qué? Porque la canola es una empresa, ¿sí? Que se llama canola, que quiere decir, ¿cómo es? Canadian, aceites de Canadá, algo así es, ¿ya? Entonces ellos simplemente lo que hacen es una mezcla de aceites y entre esos viene el aceite de palma, sino que ellos lo sacaron como canola, aceite de canola, y todo el mundo, aceite de canola. Pero cuando usted va a buscar una planta que se llame canola, no existe, ¿ya? Y mucha gente, no, del mejor aceite. Canola light. Exactamente, pero eso no es una planta, no viene de ninguna planta porque no existe. Entonces, lo ideal, por ejemplo, cuando usted va a hacer un frito, si lo va a hacer, lo ideal es que no lo haga, pero si lo va a hacer, hágalo con el aceite de una sola planta, por ejemplo, que sea de girasol, listo, que todo sea de soya, sí, bien, pero si es una mezcla de aceites vegetales, que es el que a nosotros más nos venden, ese sí es dañino para la salud. Bueno, nos desviamos un poco del tema, bueno, ni tanto porque estamos hablando casi de lo mismo. Entonces, para la próxima semana, hacemos lo del código alimentario, cuáles son los conceptos, definiciones, de dónde nació, de dónde viene, un poquito de la historia, cómo se implementó, y vamos a ver también otro concepto que es muy importante, que ya tiene que ver con el comercio mundial de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿quién regula el comercio mundial de alimentos? ¿Qué institución en el mundo hace eso? ¿Qué organización? ¿Cómo se llama la organización en el mundo que regula los alimentos? Y allí hay otro tema bien importante, ¿no? Que va pegado a la Organización Mundial del Comercio, pues que es la que regula eso, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, va pegada también a todo el tema de las patentes y de todo lo que es la propiedad intelectual, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso finalmente se junta. ¿Por qué? Porque es que la idea es que un país cuando empieza a exportar alimentos, cuando empieza a vender alimentos, pues lo haga, bueno, con todo lo que hemos visto, con la inocuidad y toda esa parte, que aplique. En parte sí tiene que ver, pero ya la Organización Mundial del Comercio es quien dice, bueno, esto se hace así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le vamos a vender café a Estados Unidos a través de la OMC dice, el café que usted me vende tiene que venir el grano tiene que ser así, tiene que no tener esto, no tener lo otro, y nos pone unas condiciones, ¿sí? Y ellos lo analizan allá, analizan si tiene trazas de veneno, si tiene trazas de una cosa, de la otra, y
con base en eso, pues hacen la compra. Y Europa es mucho más rígida a la hora de comprar alimentos. ¿Por qué? Porque son alimentos para la población de ellos. En cambio, Colombia, ¿ustedes qué tan rígida creen que es Colombia para comprar alimentos? No, yo trabajé en muelle y yo en contenedores veía que no había como una seguridad alimenticia para nosotros. Entra lo que, después que llega dinero, entra. Claro, es que ese es el problema. ¿Ya? Por Hay eso una nosotros tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de comprar alimentos en un supermercado, de donde sea. ¿Por qué? Porque es gente hay gente por allá produciendo alimentos sin muchos escrúpulos. Bueno, muchachos, entonces queda la tarea. Ya mismo les envío la información. ¿Preguntas para terminar? Profe, me voy a escribir por internet. Bueno. ¿Quién más? Valentina. Profe, ¿el video sería para la próxima clase? Sí, señorita, para la próxima clase. Ustedes investigan. Vale, gracias. Hacen la presentación en PowerPoint y luego hacen de eso un video y me envían el video. Eso es la metodología que yo les propongo, ¿no? Habrán otros que quieran hacerlo ya tipo youtuber, pues si les queda bien así, pues también. Dígame. No, el compañero que le estaba diciendo, Ray, que ahora le escribía por el interno. Ah, perfecto. Ya. Dice... No, no me ha llegado. Bueno, ahora me llegará y le contesto. Bueno, muchachos, si no es más, nos vemos. Ya mismo les envío toda la información por el WhatsApp. Que estén muy bien. Ok, profe, gracias por el tiempo. Listo. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien. Chao.